Buenos días, mi nombre es Claudio Solari, soy profesor en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y vengo a presentar el trabajo titulado Conjunto Rioja, el proyecto de una ciudad vertical. El Conjunto Rioja es un complejo habitacional construido en terrenos propios por el Banco Municipal de Buenos Aires entre 1969 y 1973, financiado mediante créditos amortizables a largo plazo y destinado a empleados del mismo banco. Ocupa en su totalidad una manzana típica del damero de la ciudad de Buenos Aires, delimitada por las calles Inclán, Rioja, de Anfunes y Salcedo, en el barrio Parque Patricios. Como señala Claudia Costa Cabral, en las primeras fotografías publicadas del conjunto, puede apreciarse la poderosa masa construida, conformada por una trama espacial de torres y pasarelas aéreas, elevándose en medio de la vasta expansión urbana de casas bajas. La superficie del predio es de 11.463 metros cuadrados, la superficie construida 42.000 metros cuadrados, de los cuales se destinan 31.000 a unidades de vivienda, 10.400 a dependencias del banco y el resto a servicios, equipamiento urbano y estacionamientos. La cantidad total de habitantes proyectada es de 1.400 y la densidad resultante de 1.200 habitantes por hectárea. El factor de ocupación del suelo es del 11% y el factor de ocupación del terreno 4%. Estas cifras, informadas en la revista Suma 76 del año 1974, anuncian la apuesta por un modelo de ciudad concentrado, con alta densidad de población y baja ocupación del suelo, que, en un elevado porcentaje, es liberado para el uso público. El complejo se compone de un total de 445 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, repartidas en 7 torres de 18 pisos de altura, conectadas por 12 puentes que, a nivel de los pisos 3, 4, 5, 9 y 10, alojan las unidades de menor superficie. En 2 niveles de subsuelo se encuentran los depósitos de la entidad bancaria, que ocupan las 3/4 partes del terreno, y, sobre estos, una plaza seca de libre acceso, hoy cercada por una reja perimetral. Para Costa Cabral, este área no construida representa una manzana verde ideal y actúa como punto fijo alrededor del cual se desarrollan los demás elementos en una especie de movimiento orbital que parte del centro vacío de la manzana y llega a su periferia. Además de viviendas y dependencias del banco, el proyecto incorpora áreas comunes y lugares de esparcimiento organizados en 2 escalas, una barrial y otra interna, articuladas por una red espacial de circulaciones. La escala barrial está definida a nivel de la calle por el espacio público de la plaza, 20 locales comerciales, una guardería y lugares para estacionamiento en el perímetro del predio. La segunda, correspondiente al uso interno, se ubica sobre los puentes, que incorporan una docena de solarios, jardines, juegos y zonas de estar al aire libre para los habitantes de los edificios. El acceso a las torres es a través de la plataforma, en planta baja. La distribución interior se resuelve racionalizando las circulaciones en torno al núcleo de ascensores y escaleras, agrupando las áreas de servicio y adicionando a su alrededor, alternativamente, los 6 tipos de vivienda proyectados. Más allá de las alternancias formales logradas en los distintos niveles, la composición de la planta expone una notable racionalidad distributiva. Por ejemplo, las cocinas se encuentran apareadas y coincidentes en el centro de la planta, los baños mantienen su ubicación en los pisos sucesivos, y las variaciones formales se logran con la proyección o retracción de locales que no comprometen el tendido de instalaciones infraestructurales. Ahora bien, la construcción de este conjunto debe comprenderse en el contexto general del último tramo de políticas desarrollistas originalmente impulsadas por el Programa de la Alianza para el Progreso y las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina, o CEPAL. En el país, la modernización económica, productiva y social es impulsada inicialmente por el Estado democrático y complementada parcialmente por el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Argentina, en un escenario en el que las industrias siderúrgica, petroquímica y automotriz, y las energías hidroeléctrica y atómica avanzan a mayor velocidad, acompañadas por el necesario crecimiento del poder del capital financiero. Tales circunstancias, que inciden favorablemente en el impulso de la capacidad técnica del país, hacen plausible el auge
de políticas estatales de promoción de proyectos urbanos y construcción de vivienda social de escala masiva que, según Leonardo Eisenberg, suscitan no solo la elevación de los estándares de diseño habitacional, sino también una gradual sustitución de la vivienda espontánea, artesanal u ocasional por vivienda tecnificada. En relación con el caso que nos ocupa, son claves las políticas municipales que, si bien son posibles en el contexto general mencionado y en el marco del gobierno de facto, aparecen como determinantes para su construcción. Me refiero a las políticas modernizadoras que se dan en Buenos Aires, bajo la gestión de Saturnino Montero Ruiz, desde 1966 como presidente del Banco Municipal y entre 1971 y 1973 como intendente de la ciudad. Ante la expansión del mercado interno, bajo la dirección de Montero Ruiz, en 1968 el banco encarga el proyecto para su nueva sede central y varias de sus sucursales al estudio entonces conformado por los arquitectos Flora Monteola, Ignacio Petchesky, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Julio Solsona y Rafael Viñoni. Al momento de decidir la construcción del conjunto habitacional, la institución elige a los mismos profesionales, quienes desarrollarán el proyecto entre noviembre de 1968 y mayo de 1969. La ejecución se realiza entre 1969 y 1973. En un análisis detallado de los dictámenes y resultados del concurso Suma 70, la vivienda de interés social, y en relación con los principales modelos de ciudad difundidos en aquel momento, Lucas Longoni pone en evidencia la reelaboración local de ideas que circulaban como parte de los debates en el escenario internacional. Por una parte, la idea de megaforma extensa, que contenga todas las funciones de la ciudad presente en el concurso en los 3 proyectos seleccionados de condición periférica y baja densidad. Se trata de los conjuntos San Justo, Morón y del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, que exhiben operaciones y planteos formales y tecnológicos que promueven una nueva urbanidad distanciada de la forma del damero tradicional y vinculada a las nociones de red, grilla o racimo, mediante las que se indican distintos modos de asociación. Estas nociones son formuladas en base a los conceptos de Map Building y Cluster, acuñados por Allison y Peter Smithson, y que suponen un nuevo orden basado en la interconexión de funciones que enriquecen el tejido, otorgándole posibilidades de crecimiento y cambio. Por otra, la apuesta por una ciudad vertical con bloques en altura, la que se da forma en emplazamientos próximos al centro de la ciudad y de menor superficie, dotados de mayor densidad habitacional. Una de las claves del modelo se encuentra en la relación entre máxima concentración y eficacia funcional. 2 proyectos son premiados en esta categoría. Los conjuntos Santo Domingo, proyectado por Jaime y Miguel Ángel Roca, y Rioja. Estos modelos, que se hacen eco del rico ambiente cultural de la Inglaterra de la segunda posguerra, ponen en práctica, tal como advierte Fernando Aliata, la voluntad de construir una arquitectura que se organiza a partir de la descomposición del programa en diversos componentes espaciales relacionados a través de un sistema. Además, con el objetivo de superar las soluciones tipológicas y los criterios de zonificación, división y dispersión de funciones del periodo anterior, en obras como el conjunto Rioja, la posibilidad de concentrar y superponer tramas circulatorias procura crear condiciones de vida urbana, promover encuentros que enriquezcan la cotidianeidad e indagar diversas soluciones para la secuencia de espacios intermedios o de transición entre el dominio público y las células habitables. Como apunta Aliata, repetición, flexibilidad, crecimiento, indeterminación, mutación. Son los axiomas que aparecen como respuesta a estímulos que vienen tanto de la evolución de la teoría arquitectónica como de las transformaciones que se están desarrollando en el campo cultural, científico y tecnológico. En gran medida, este cúmulo de tópicos es comprendido por la noción de arquitectura de sistemas como metodología de proyecto que tiende a la construcción de un sistema de partes funcionales y constructivas que, para Ana María Rigotti, es fruto de un nominalismo extremo. Toma en préstamo el nombre para robar la esencia de la System Architecture propia del campo de la cibernética y la teoría de la información. La incorporación al quehacer disciplinar de la teoría de sistemas anhela clarificar el proceso de diseño, descomponiendo el programa en partes para visualizar científicamente, mediante diagramas, sus propiedades y a partir de ello ensamblarlas ajustadamente
dentro de un universo dinámico y en constante transformación. Además, según propone Rigotti, prevalece la idea de que el orden urbano solo es posible en tanto asegure la autonomía de los distintos edificios, entendidos como elementos, con vínculos orgánicos entre ellos, pero con distintos ciclos vitales, por lo que pueden ser sustituibles o agregables en el tiempo. Como forma programática y espacial de complejas relaciones que propende a la participación y al protagonismo social, tal concepción hace también presente el modelo de ciudad en el espacio, elaborado a principios de la década de 1960 por los británicos Archigram y los metabolistas japoneses. Como señalan Annei Valent y Jorge Francisco Lierno, en oposición a los principios con que la arquitectura moderna hace frente al problema de la vivienda, las combinaciones de torres, tiras, placas, patios, puentes aéreos, escaleras y circulaciones horizontales comunes, además de la macrográfica y un empleo estridente del color, fueron las herramientas más utilizadas en este momento. En el contexto local, el conjunto Rioja es un ejemplo sobresaliente de estas nuevas formas que, pese a las limitaciones productivas locales, son vinculadas a la construcción de un imaginario del progreso desarrollista y a una estética celebratoria de la tecnología. Por otra parte, es relevante que esta obra se construya en un terreno urbano, en medio de un barrio consolidado, de densidad media, caracterizado por edificaciones de planta baja y 1 o 2 pisos altos. Esta particularidad es subrayada por Valent, quien destaca el acento puesto en la constitución de una nueva realidad que, como apunta Costa Cabral, rompe con la continuidad de fachada que configura una línea que separa el dominio público del dominio privado en la manzana tradicional. Pese a ello, la cuadrícula como sistema u orden abstracto que antecede a la estrategia proyectual acota y controla geométricamente la masa edificada. De ahí que, para Costa Cabral, el conjunto edilicio dialogue con dos tradiciones, la de la trama colonial, la ciudad histórica, y las ideas de una modernidad multiforme que se dispone a revisar y eventualmente reemplazar dicha ciudad tal como puede apreciarse en proyectos como Peabody Terrace de José Luis Sert en Cambridge o Golden Lane de Allison y Peter Smithson en la década del 50 en Londres. Para Costa Cabral, estos proyectos definen una posición frente al problema arquitectónico del gran bloque habitacional que es interpretado antes como pieza urbana que como expresión de la escala doméstica. Solsona confirma esta hipótesis en una entrevista al aseverar que el conjunto posee autonomía formal y está ahí de una manera particularmente violenta, sobre todo en una ciudad de trama predominantemente horizontal como es Buenos Aires, hecho que genera un cierto paisaje impositivo. Contando con el antecedente de la propuesta para el concurso sobre vivienda social urbana en La Boca, proyectado por Ernesto Katzenstein, Gianluigi Piani, Josefina Santos y Justo Solsona en 1958, los proyectistas disponen, para las torres del conjunto Rioja, secciones variables logradas gracias al desplazamiento de bloques de la estructura que posibilitan la proyección de volúmenes macizos y balcones hacia el exterior del prisma nuclear. La grilla estructural de hormigón armado a la vista permite absorber los cambios dimensionales entre las plantas y recibir a los puentes que las conectan. Dicha estructura de sostén se compone de núcleos constituidos por tabiques en forma de cajón, en coincidencia con las circulaciones verticales, y una trama de columnas, vigas y losas de magnitudes constantes, ejecutadas con encofrados metálicos normalizados. Los cerramientos, rehundidos respecto del plano estructural, están ejecutados en ladrillo común de 15 centímetros de espesor y terminados con un revoque plástico salpicado de color rojizo que los distingue. Pese a una factura en gran parte artesanal, dicha operación pone de manifiesto la aparente voluntad de representar una estructura de sostén permanente complementada con células funcionales intercambiables. En consonancia con las ideas que circulaban en el periodo y a las que antes hice mención, en el conjunto Rioja se verifica una vocación tecnológica cuya articulación con la estructura circulatoria y espacial es revelada por los puentes, como elementos representativos de las innovaciones en materia de ingeniería estructural aplicada a la arquitectura. Con una luz libre cercana a los 18 metros, estos incorporan vigas de hormigón postezado y tensores a la vista. Para concluir, como explica Lierno, cabe subrayar que en un periodo asignado por la rebelión estética contra el canon del International Style,
un amplio campo profesional y académico que aspira a la renovación de las formas construidas, aborda el aspecto morfológico del objeto arquitectónico con vistas a recrear la diversidad inherente al skyline de la ciudad existente. En dicho contexto, el historiador destaca asimismo que, en el período 1967-1972, Solsona y sus asociados llevan al límite la estrategia de innovación radical en la interpretación de los programas y la generación de las formas. Sin embargo, y pese a que la arquitectura de sistemas en general promueve formas abiertas e indeterminadas, especialmente en el modelo de megaforma extensa, como explica Longoni, algunos casos ponen en evidencia soluciones que se apropian de arquetipos formales definidos. Frente a esta realidad, que puede interpretarse como contradictoria, Aliata presenta la hipótesis de que ciertas proposiciones logran una suerte de sincretismo entre las herramientas que da la arquitectura de sistemas, ligada a las nociones de libertad formal e indeterminación, y la noción de partido, relativa a las ideas de jerarquía, orden, equilibrio, unicidad y límite, presentes en la tradición clásica, y que, con dicho sincretismo, alcanzan un equilibrio entre el pormenorizado estudio programático y su prefiguración compositiva. Además, para Costa Cabral surgen dos temas sobre los cuales el conjunto Rioja parece constituir un punto de vista renovador, situado en un punto intermedio entre la idea modernista de ciudad dividida en funciones y actitudes contextuales basadas en la ciudad y el habitar. Por un lado, propone la convivencia en una misma manzana de una multiplicidad de usos. Por otro, la cuestión de la vivienda en serie de alta densidad se formula como una hipótesis arquitectónica, a partir de una racionalidad que permite proyectar sobre la ciudad real una solución un tanto prototípica, limitada por el marco histórico y geométrico de la cuadrícula como preexistencia normativa. Por último, cabe remarcar que esta obra aparece en la escena porteña en un momento en que la producción a gran escala de vivienda en la Argentina comienza a extinguirse. En la década de 1980, los temas asociados a vivienda estarán conectados a la reposición de una tecnología idealizada y a la promoción de la autoconstrucción de la vivienda individual. Con una economía en estado de colapso, una descomunal deuda externa y la declinación de la intervención del Estado, alineado con las políticas neoliberales dominantes en el contexto mundial, en la década de 1990, la construcción de viviendas para sectores de bajo o medio poder adquisitivo es marginada y desplazada de las agendas públicas. A 4 décadas del término de las intervenciones más importantes en materia de políticas habitacionales en la Argentina, compartimos con Aliata la idea de que la producción del periodo merece ser rescatada como uno de los momentos más ricos de experimentación en vivienda masiva y como el intento de producción de obras habitacionales más complejas que registre la historia del país. En tal contexto, el conjunto Rioja expone a la vista una trama de relaciones en las que convergen el impulso modernizador desarrollista y una amalgama de saberes disciplinares nutridos en las discusiones que se dan en el campo de la cultura arquitectónica en relación con la arquitectura de sistemas y a la idea de una ciudad vertical, fuertemente vinculada a una estética celebratoria de la tecnología. Nada más por mi parte, muchas gracias.